Mi padre es Horace, el tipo de magnate capitalista que puede tragarse las personas enteras sin dejar ni huesos atrás. Gastó 5.000 millones de yuanes para casarme con Julian, el hombre que había amado durante 6 años. Pero en la noche de la boda, me dejó sola en nuestra suite nupcial por su frágil primer amor. Al día siguiente, frente a todos, me arrancó el anillo de herencia que me había dado mi suegra y lo rompió en el suelo, todo para proteger a su amante. Pensaba que no podría vivir sin él. Sin embargo, olvidó que mi padre es un lobo, y yo soy su única cría. Mi nombre es Janine. Soy la única hija de la familia Janine en Jinzhou. Mi padre, Horace, es el hombre que construyó su imperio con adquisiciones sangrientas, y ahora, con un pisotón, todo el mundo tecnológico tiembla. Dicen que nací con una cuchara de diamante en la boca, viviendo mi vida de forma más arrogante que nadie. La comida que como, la ropa que visto, nada menos que lo mejor, hecho a medida por los mejores diseñadores globales. Cambio de coche deportivo cada mes, cada uno diferente al anterior. Mi padre dice que su hija debe tener lo mejor de todo, incluido los hombres. Por eso me casé con Julian, el hombre que adoraba desde la universidad. Él es de la familia Silas, la verdadera familia antigua de Jinzhou. Sus antepasados solían construir jardines para el emperador, su riqueza es tan profunda que probablemente podría ser extraída como petróleo. Julian es el heredero más destacado, un arquitecto de primer nivel que parece haber salido de una pintura de tinta antigua, noble y distante. Todos me envidian, diciendo que yo, Janine, soy la mujer más feliz del mundo. Pero en la noche de mi boda, me convertí en la broma más grande de todo Jinzhou. En la mansión de bodas que vale más de 100 millones, el rojo festivo fue congelado por el aire frío, convirtiéndose en manchas oscuras como manchas de sangre. La lámpara de cristal brillaba intensamente, pero la luz nunca alcanzó mi corazón. La aromaterapia en forma de vela quemó toda la noche, y el olor a madera y rosas casi me encierra viva. Julian no volvió a casa. No lloré ni hice un escándalo, simplemente me quedé allí, esperando hasta que la luz del amanecer se filtró por las enormes ventanas de piso a techo. En el primer día de mi matrimonio, me convertí en la señora Julian. Mi teléfono vibró, una captura de pantalla de mi mejor amiga. En el grupo privado de la élite de Jinzhou, la foto de anoche se había hecho viral. Julian había salido corriendo del banquete de bodas con su llamada amiga de la infancia, Serapina. El pie de foto decía, Julian toma una postura por el verdadero amor. Pobre chica rica de familia nueva rica. Apagué mi teléfono y caminé al baño. La mujer en el espejo tenía un maquillaje delicado, pero sus ojos estaban vacíos. Una sirvienta me trajo cuidadosamente un nuevo traje de falda Dior, escogido personalmente por la madre de Julian, Kim. Era elegante y adecuado, como una buena marioneta. Una fila de nuevos lápices labiales yacía en el tocador, e imaginé a Julian eligiendo torpemente uno, solo para que yo me riera de él por no saber ni siquiera el nombre del tono. Pero olvídalo. Un hombre como él nunca tocaría algo tan mundano. Cogí un lápiz labial rojo brillante, mirando mi reflejo en el espejo mientras forzaba una sonrisa rígida. Clic. El peine de sándalo que la sirvienta sostenía cayó al suelo y se rompió en 2 piezas. Ella se puso pálida, arrodillándose de golpe. Señora, no quise, yo. La habitación se llenó de sirvientas arrodilladas en el suelo, como si yo fuera algún tipo de monstruo. Estaba a punto de decirles que se levantaran cuando la puerta se abrió. Julian entró, trayendo el frío de la mañana y el tenue aroma de perfume de mujer. No era el que yo usaba. Janine, presumiendo tan temprano, ansiosa por poner a los sirvientes de Silas en su lugar. Su voz era más fría que el final del otoño, y sin pedir ninguna explicación, me condenó de inmediato. La sirvienta que había dejado caer el peine tembló y habló. Señor, no es culpa de la señora, es que se me resbaló. Vi el asco sin disfrazar en los ojos de Julian, y supe que esta explicación no significaba nada. En sus ojos, no era más que una mujer viciosa que dependía de la riqueza de mi padre para salirme con la mía. ¿Cómo podría compararme con Serapina, tan suave como el agua y comprensiva?
moví la mano, señalando que se fueran. Saqué unos pendientes de mi joyero y me los puse. Aún demorando. En el primer día de matrimonio, la nueva esposa debe servirte a los mayores. Tu padre no te enseñó estas reglas básicas. Su impaciencia me pinchaba como agujas. Me puse el último pendiente de diamantes, y en el espejo, me vi radiante, como una estrella de cine yendo a una ceremonia de premios. Me giré para enfrentarme a él, calmada, y lo miré a los ojos. Sí, mi madre se tiró de un edificio cuando tenía 5 años debido a la depresión. Mi padre estaba demasiado ocupado luchando en los negocios para enseñarme ninguna de estas cosas. Nuestra familia no tiene toda la pompa y el boato como tu familia Silas. La expresión de Julian cambió, y por un breve momento, vi un destello de culpa en sus hermosos ojos. Se giró, ya no me miró, pero su voz se suavizó. No lo quise decir de esa manera. No los hagas esperar, abuela y madre, es inapropiado. Bajé ligeramente las pestañas, la esquina de mi boca se curvó en una sonrisa que él no pudo ver. Entendido, querido. Hice énfasis deliberadamente en la palabra, querido. Vamos. La finca de la familia Silas estaba en las colinas occidentales. En el camino, Julian y yo estábamos sentados uno al lado del otro en la parte trasera del Rolls Royce, con suficiente espacio entre nosotros como para que cabiera otra persona. Cuando el coche se detuvo en la puerta principal, vi a Serapina de pie allí, con un sencillo vestido blanco. El viento soplaba, y el dobladillo de su vestido se ondeaba, como un diente de león a punto de ser soplado. La ceja de Julian se frunció de inmediato. Tan pronto como se abrió la puerta del coche, él salió, se quitó la chaqueta del traje y se la puso sobre los hombros de Serapina. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no dormiste un poco más? Su voz tenía una ternura que nunca había escuchado antes. Los ojos de Serapina estaban rojos, como los de un pequeño conejo asustado. Julian, te causé problemas anoche, vine aquí para disculparme con la señora. Me miró mientras hablaba, sus ojos llenos de disculpas, con un atisbo de triunfo oculto. Yo los observaba actuar como una espectadora. Julian apoyó a Serapina y caminó adelante, mientras yo, una nueva nuera de la familia Silas, me quedaba atrás como una cargadora de bolsas. Desde la puerta principal hasta el salón principal, tuvimos que atravesar un jardín lleno de flores y árboles raros. En el camino, cada mirada de los sirvientes me sentía como un cuchillo raspando mi piel. Sabía que Julian hacía esto a propósito. Él quería que toda la familia Silas supiera que yo, Janine, no era más que una decoración con la que se había visto obligado a casarse, alguien a quien no le importaba. Cuando llegamos a la puerta del salón principal, de repente pareció recordar que yo estaba allí, se detuvo y esperó a que lo alcanzara. Luego, se puso a mi lado, caminando a la par conmigo. ¿Qué clase de familia es la familia Silas? Son el epítome de la gracia aristocrática y la reputación establecida hace mucho tiempo. Como hijo mayor y heredero, ¿cómo podría Julian no entender la importancia del protocolo? Su objetivo era pisotear mi dignidad antes de que siquiera pudiera cruzar la puerta que simboliza el corazón de la familia. En el gran salón del Salón Chengde, el aroma del fino agarwood llenaba el aire. Matilda estaba sentada con gracia en la gran silla, girando suavemente un rosario de cuentas verde oscuro con los dedos, con los ojos cerrados como en profunda meditación. Me arrodillé sobre el cojín de meditación, sosteniendo una taza de té con ambas manos, con una postura reverente. Abuela, te ofrezco este té, dije. Sin abrir los ojos, la anciana continuó girando las cuentas una por una, sus movimientos ni rápidos ni lentos. La cadena tenía 108 cuentas, y para cuando terminó, mis brazos empezaban a doler y el vapor del té casi se había disipado. Justo cuando pensé que no podría sostenerla más y la taza se rompería frente a todos, ella extendió la mano y me la tomó. El té ya se había enfriado, y solo tocó sus labios simbólicamente. De ahora en adelante, sé obediente, apoya a tu esposo y cría a tus hijos, y no deshonres el nombre de nuestra familia Silas. Ella quitó el rosario de su muñeca y me lo entregó. Recita escrituras en tu tiempo libre, ayuda a calmar la mente.
Las cuentas se sentían cálidas al tacto, llevando el calor familiar de su uso constante. Me arrodillé ante mi suegra, Kim, ofreciéndole otra taza de té. A diferencia de la anciana, Kim no fue tan formal. Aceptó el té rápidamente y bebió un sorbo. Deja esos hábitos de nuevos ricos. Nuestra familia Silas es de linaje académico. Valoramos la moderación. Esos vestidos y bolsos millonarios, no los presumas afuera nunca más. Después de terminar, me quitó un anillo antiguo de jade del dedo y me lo entregó. Este es el símbolo de la nuera mayor de la familia Silas. Ahora es tuyo. Cuídalo bien, no lo pierdas. Una extraña calidez me invadió, pero no me atreví a mostrarla. Sabía que no les agradaba, pero habían reconocido mi estatus. Después de eso, hice mi ronda, saludando a los tíos, tías y primos. El ambiente comenzó a suavizarse. Estaba conversando con la hermana menor de Julian, Persephone, sobre el perfume más reciente cuando sentí que el ambiente detrás de mí se congelaba de nuevo. Al voltear, vi que Julian había traído a Serapina al salón Chende. Un sirviente, llevando té, claramente había sido señalado por él. Serapina, con la mano temblorosa, estaba a punto de arrodillarse, con lágrimas en los ojos. La anciana, que había estado descansando con los ojos cerrados, de repente los abrió. Su voz no era alta, pero golpeó los corazones de todos como el repique de una campana. Julian, todos los libros que has leído se los dieron a los perros. ¿Qué derecho tiene una desgraciada como ella de entrar por esta puerta y ofrecernos té? Si alguien debe ofrecer té, debe ser a tu esposa legítima. El rostro de Julian se volvió rojo intenso al instante, pero aún mantuvo la cabeza en alto. Abuela. Si no fuera por el padre de Janine que usó métodos bajos para forzar a nuestra familia, la que estaría arrodillada ante ti sería Serapina. Ella es mi esposa legítima. Janine no merece beber el té de Serapina, no es digna. La anciana ni siquiera lo reconoció, ni siquiera levantó una ceja. Con la ayuda de una sirvienta, se levantó y caminó hacia el patio trasero. El resto de las personas en la sala rápidamente encontraron excusas para irse. El vasto salón quedó solo con Kim, todavía sentada en su silla. Julian, como si hubiera encontrado un salvavidas, tomó la mano de Serapina y la llevó hacia Kim, sus ojos llenos de gratitud. Mamá, ¿me entiendes? Ven, Serapina, ofrécete a madre. Mi corazón se hundió hasta el fondo. Si hasta mi suegra estaba de su lado, entonces en la familia Silas realmente no tenía salida. Las rodillas de Serapina temblaron y se arrodilló. En ese momento, Kim se levantó de su silla, evitando perfectamente la reverencia de Serapina. Miró fríamente a Serapina arrodillada en el suelo, luego se volvió hacia Julian. Julian, me quedé aquí para evitar que te avergonzaras frente a todos. No me importa por qué te casaste con Janine, pero desde que se celebró la boda y se firmó el certificado, ella es tu esposa legal, la nuera mayor de la familia Silas. No te opusiste al matrimonio, así que después de casarte, no traigas a tu concubina y descuides a tu esposa, mancillando el nombre de tu padre y la familia. Kim caminó hacia mí, con la mirada afilada. La esposa debe aprobar el té para que ella sea concubina. Si la esposa no aprueba, aunque duerma contigo, no es más que un juguete vergonzoso. ¿Entiendes? Me lo dijo a mí, pero también era para ellos. Bajé la cabeza. Entiendo, suegra. Ella resopló y, seguida por un grupo de sirvientes, salió de la habitación con una presencia imponente. Serapina, aún arrodillada, entendió la ofensa en las palabras de Kim. Su rostro palideció y rápidamente se volvió, temblando, intentando arrodillarse ante mí con el té. Pero Julian la arrancó, sosteniéndola firmemente en sus brazos, como si fuera un tesoro invaluable. Serapina, no necesitas arrodillarte ante ella. Veré quién se atreve a no tomarte en serio en esta familia, y quién se atreve a tratarte como la amante. Me quedé paralizada, con el corazón doliendo con punzadas agudas. Mirando el rostro guapo pero cruel de Julian, no pude decir ni una palabra. Extendió la mano hacia mí, dedos largos y delgados,
como una obra de arte. Miré esa mano, todavía con la tonta esperanza de que si solo él tomara la mía, qué cálido se sentiría. Pero cuando habló, me arrastró de mi fantasía de vuelta a la realidad infernal. Entrega el anillo que tu madre te dio. No mereces llevarlo. Serapina, acurrucada en los brazos de Julian, me miró con ojos llorosos, su voz tan suave que podría romper el corazón. Julian, no seas así. No le hagas las cosas difíciles a la hermana. Estoy bien, mientras tenga tu amor. Cuanto más decía esto, más parecía dolerle a Julian el corazón. Su mirada hacia mí se volvió aún más feroz. Miró a Serapina con profunda ternura. Serapina, la posición de joven esposa de la familia Silas siempre debería haber sido tuya, y este anillo está destinado a ser llevado por ti. Luego alzó los ojos, su mirada como un leopardo enfurecido, acercándose a mí. Entrégalo. Siempre pensé que, por mucho que Julian me disgustara, en el fondo debía ser un caballero, criado cuidadosamente por la familia Silas. Nunca esperé que intentara arrebatármelo. Me sorprendí, dando un paso atrás instintivamente, pero él agarró mi muñeca con fuerza. En ese momento, al torcer mis dedos, el pesado anillo de jade se deslizó de mis dedos aflojados. Crack. Un sonido agudo y penetrante resonó. El anillo cayó sobre el brillante suelo de mármol, rompiéndose en varios pedazos. El color esmeralda, símbolo del estatus y honor de la nuera mayor de la familia Silas, se rompió y esparció por el frío suelo. El salón cayó en un silencio mortal. Incluso la joven sirvienta cercana se asustó tanto que se cubrió la boca y se arrodilló. Todos sabían lo que representaba ese anillo. Por supuesto, Julian, el instigador, lo sabía mejor que nadie. Su rostro palideció, y por primera vez, el pánico brilló en sus ojos mientras miraba los fragmentos en el suelo. Pero Serapina rápidamente encontró una salida para él. Inmediatamente se arrodilló en el suelo, llorando mientras recogía con dificultad los pedazos rotos de jade. Hermana, ¿cómo pudiste hacer esto? Aunque no me quieras, aunque no quieras darme el anillo, no deberías haberlo destrozado. Esto no es solo un anillo, es la herencia de la familia Silas que ha pasado por generaciones. Qué clásico caso del ladrón que grita, atrapen al ladrón. Julian se quedó paralizado un momento, luego inmediatamente aprovechó la excusa perfecta. El pánico y el arrepentimiento en sus ojos fueron rápidamente reemplazados por una llamarada de ira. Me fulminó con la mirada con tal furia que parecía que su sola mirada podría despedazarme. Janine, ¿cómo pudiste ser tan cruel? ¿De verdad crees que esto sigue siendo tu familia Janine, donde puedes actuar como una princesa consentida y salir impune? Le arrebató el fragmento de la mano a Serapina y me lo lanzó. El borde afilado cortó mi brazo, dejando una línea de sangre. Ve a explicarle a tu madre. Si descubro que Serapina ha sufrido la más mínima injusticia, nunca te lo perdonaré. Dicho esto, tomó a Serapina, que todavía lloraba, la acercó y sin mirar atrás, se marchó furioso. Me agaché, sin mirar la herida en mi brazo, pero recogiendo silenciosamente, pieza por pieza, la reliquia rota. Mis dedos se cortaron con el jade roto, la sangre brotando y manchando los restos de su color esmeralda. ¡Qué ridículo! En el primer día de mi matrimonio, había destruido personalmente tanto mi matrimonio como la reputación centenaria de la familia Silas. La verdad es que Julian me había tratado diferente alguna vez. Hace 6 años, en Nueva York. Mi padre me había enviado a Columbia para estudiar finanzas. Se suponía que era para ampliar mis horizontes, pero en realidad, era para esconder a su única heredera de las feas disputas familiares en casa. Vivía como un caballo salvaje suelto en Nueva York, debatiendo ferozmente con profesores en clase y conduciendo a toda velocidad por las calles de Manhattan en mi Ferrari. ¿Los círculos de la alta sociedad? No tenía interés en unirme a ellos. Me consideraban vulgar, y yo los encontraba hipócritas. Fue entonces cuando conocí a Julian. Él estudiaba su maestría en arquitectura en Columbia, callado, reservado, como un erudito aislado del mundo. Nos conocimos en una reunión de estudiantes chinos.
Me habían obligado a beber unos chicos ricos de segunda generación, y cuando estaba a punto de voltear la mesa, él me dio un vaso de limonada. Bebe esto. Te ayudará con la resaca. Con el tiempo nos acercamos. Me dijo que admiraba a mi padre, un hombre que luchó para llegar a la cima. También pensaba que yo era diferente a esas mujeres que solo sabían hacer ceremonias de té o arreglar flores. Las demás eran rosas cultivadas en invernaderos, pero yo, dijo, era un cactus que crecía salvajemente en el desierto, lleno de espinas pero lleno de vida. Le conté cómo mi padre había empezado como dueño de un pequeño taller y poco a poco derrotó a todos sus oponentes para construir su imperio. Hablé de la crueldad de la guerra y la emoción de la victoria. Nos saltábamos clases juntos, veíamos el amanecer desde el puente de Brooklyn, comíamos hot dogs en los bancos de Central Park, bebíamos la cerveza enlatada más barata y hablábamos de sueños salvajes y lejanos. En ese entonces, él sonreía y escuchaba mis fanfarronadas. Cuando me emborrachaba, él silenciosamente me llevaba de regreso a mi apartamento y dejaba una nota que decía, bebe más agua. Pero a medida que nos acercábamos a la graduación, empezó a distanciarse más y más de mí. Decía que hombres y mujeres debían mantener distancia, y que habíamos crecido. Pensé que solo seguía las reglas anticuadas de su familia, así que comencé a contener mi personalidad fogosa, aprendiendo a ser una dama callada y gentil. Pensé que si me volvía más como lo que su familia esperaba, él me sonreiría como antes. Luego, el negocio de mi padre empezó a crecer, hasta el punto que incluso la familia Silas, una familia tan antigua y prestigiosa, no pudo ignorarlo. Poco después, las industrias tradicionales de la familia Silas enfrentaron una crisis sin precedentes, su cadena financiera tambaleándose al borde. En una gala benéfica, mi padre anunció casualmente frente a todos los medios que inyectaría 50.000 millones a la Fundación Cultural de la familia Silas, con una condición, matrimonio. Después de la gala, mi padre me llamó a su estudio. Me preguntó si quería casarme con Julian. No respondí pero asentí. Me escondí detrás de la puerta, escuchando cómo llamaba al padre de Julian por teléfono, con tono firme. Pensé que Julian al menos me habría gustado un poco. Pensé que aunque fuera un negocio, podríamos poco a poco encontrar el viejo cariño después del matrimonio. Mirando hacia atrás, qué ingenua fui. El poco calor que alguna vez compartimos estaba enterrado bajo el hedor de este trato. Para él, yo solo era la persona que usó dinero y poder para obligarlo a renunciar a su verdadero amor y arruinar su noble vida. Apreté el jade roto en mi mano y regresé a esa fría suite nupcial. La herida en mi brazo ya se había secado, pero mi corazón seguía sangrando. ¿Debía llorar? No serviría de nada. La familia Janine nunca ha resuelto problemas con lágrimas. Saqué mi teléfono y marqué un número, uno que existía solo en mis contactos, un número que nunca había llamado antes. Sonó por mucho tiempo antes de que contestaran, y una voz masculina ronca respondió. «Señorita, qué visita tan rara. Este hombre se llama Lucian, y es el limpiador más misterioso y capaz de mi padre, especializado en manejar asuntos indescriptibles. Siempre lo había detestado, porque el mismo aura fría y despiadada que emanaba me recordaba demasiado a mi padre. Necesito que hagas algo por mí, dije con calma. Ah. Señorita, ¿realmente necesitas a alguien como yo? La voz de Lucian tenía un tono burlón. Basta de palabras. No quería perder el tiempo con él. Necesito que repares un anillo de jade, con el mejor artesano, a la máxima velocidad, y que nadie se entere. Lucian guardó silencio unos segundos. ¿La reliquia heredada de la familia Silas? No me sorprendió que lo supiera. Los ojos y oídos de mi padre estaban en todas partes de Jingzhou. Sí. Reparar jade antiguo no es tarea fácil, especialmente uno que está roto. Aunque se repare, seguirá teniendo grietas. Este tipo de cosas exige perfección, y una grieta es como arruinarlo. Lo sé, dije fríamente. Quiero que tenga grietas. Lucian pareció sonreír. Interesante. Señorita, ¿está intentando dejar un recuerdo, un constante recordatorio del dolor? Quiero que todos piensen que está intacto.
Solo yo, y la persona que lo rompió, sabremos que estuvo roto alguna vez. Hice una pausa, bajando aún más la voz. También, ayúdame a investigar a alguien, Serapina. Quiero todo sobre ella, con el mayor detalle posible. ¿Dónde ha sido atendida? ¿Con quién ha estado? Señorita, tiene bastante apetito. Lucian abandonó el trato formal. Investigando a la futura nuera de los Silas. Eso es un asunto arriesgado. El dinero no es problema. Lo que mi padre pueda ofrecer, lo duplicaré. Trato hecho. La voz de Lucian se volvió seria. Envíame los objetos. En 3 días te mandaré el expediente de Serapina a tu correo. Al colgar, miré los fragmentos verdes en mi mano, con la mirada cada vez más fría. Julian, ¿crees que sigo siendo la Janine de las calles de Nueva York, sonrojándome y con el corazón acelerado por tus palabras? ¿Crees que porque sabes que te amo puedes pisotear mi dignidad sin importar nada? Me enseñaste que es el desamor. Ahora, me toca a mí enseñarte qué es la desesperación. Envié un mensaje a mi padre, que estaba en el extranjero. Papá, ¿puedo intervenir en las acciones de la familia Silas? Menos de 1 minuto después, respondió con 2 palabras, haz lo que quieras. Inmediatamente después, mi cuenta recibió una transferencia de una suma astronómica. Miré la larga cadena de ceros y sonreí. Mira, si llevo la sangre de mi padre en mí. En los negocios, mi padre es un lobo. En asuntos del corazón, no puedo ser un cordero esperando ser sacrificado. 1 semana después, fue la gala benéfica anual organizada por el conglomerado de la familia Julian. Fue mi primera aparición pública como señora Julian, desde que me casé con la familia Silas. La alta sociedad de Hinshaw esperaba con ansias verme hacer el ridículo. Todos apostaban que, tras los golpes de la infidelidad y la destrucción de nuestra reliquia familiar, me marchitaría o caería en histeria. Aquella noche, llevé un vestido de terciopelo negro de Valentino, mi brazo enlazado con el de Julian mientras caminábamos por la alfombra roja. Elegí no usar joyas extravagantes, solo el anillo de jade reparado en mi dedo. Los flashes de las cámaras estallaron. El anillo, bajo las luces intermitentes, seguía luciendo transparente y cálido, con un tono esmeralda aún más profundo que antes. A simple vista, no había rastro de la reparación. Pero solo yo sabía que cada vez que movía los dedos sentía la grieta tenue y eterna dentro de él. Igual que mi corazón. Julian claramente también lo notó. Se tensó, giró la cara y susurró en mi oído. ¿Estás loca? ¿Cómo te atreves a llevarlo? ¿Por qué no? Sonreí dulcemente a las cámaras. Este es mi honor como nuera de la familia Silas, ¿no es así? Él se quedó sin palabras, incapaz de responder, y solo pudo mantener la fachada de pareja amorosa mientras me conducía al salón del banquete. Serapina estaba allí. Aquella noche, vestía un delicado vestido de gasa blanco, parecía un loto puro e intacto por el mundo. Al ver el anillo en mi dedo, sus hermosos ojos se llenaron de sorpresa. A mitad del banquete, se acercó a mí con una copa de champán, tambaleándose suavemente, y dijo, hermana, no esperaba que este anillo estuviera tan bien reparado, es maravilloso. Llevaba una expresión llena de falsa alegría. Estaba tan preocupada ese día, temiendo que Julian molestara a mamá. Trajo a propósito ese incidente para pincharme. Tomé mi copa de vino tinto y la giré suavemente. Sí, yo tampoco lo esperaba. Pero me recordó algo. Levanté la vista y la miré. Cuando algo se rompe, se puede reparar. Pero si las manos están sucias y siempre tocan cosas que no les pertenecen, esas manos deberían ser cortadas. El rostro de Serapina palideció al instante. Algunas damas cercanas, que habían estado escuchando el cotilleo, intercambiaron miradas cómplices, claramente disfrutando del espectáculo. Julian se acercó rápido, tiró de Serapina detrás de él y me lanzó una mirada fulminante. Janine, cuida tus palabras. No te humilles aquí. Dejé mi copa de vino, me puse de pie y sonreí cálidamente. Cariño, ¿por qué estás tan ansioso?
Serapina y yo solo hablábamos del anillo. Mira, ese collar Van Cleef Arpels que le diste a Serapina también es hermoso. Pero... Fingí sorpresa y me acerqué. Recuerdo que era una edición limitada, ¿no? El año pasado, mi papá quiso comprármelo como regalo de cumpleaños, pero le dijeron que ya lo había comprado un comprador misterioso. Resulta que fuiste tú. ¡Qué coincidencia! Tan pronto como terminé de hablar, se escuchó un suspiro alrededor de nosotros. El rostro de Julian se oscureció más que el fondo de una olla. Usar fondos de la empresa para comprar joyas caras para su amante era algo serio. Pero cuando yo, su esposa legítima, lo señalé frente a todos, la situación cambió por completo. Serapina parecía totalmente avergonzada, casi al borde de las lágrimas, aferrándose a la manga de Julian y repitiendo, «No es así, Julian, no sabía». Ya no quise ver más su drama y me dirigí al baño. Pero antes de dar más que unos pasos, Julian me agarró bruscamente por la muñeca desde atrás. Me arrastró a la terraza vacía, con un agarre tan fuerte que pensé que me aplastaría los huesos. «Janine, ¿qué diablos crees que estás haciendo?» Sus ojos estaban enrojecidos, como una bestia atrapada. «¿Crees que este truco barato llamará mi atención?» «Solo me hace sentir más asco, truco barato». Reí, casi con lágrimas en los ojos. «Julian, comparado con engañarme durante nuestro matrimonio y robarme mi anillo para complacer a tu amante, lo que he hecho no es nada. Deja de menospreciar a Serapina. Ella no es como tú». «Por supuesto que no es como yo», dije, enfrentando su mirada furiosa, cada palabra deliberada, «es una parásita que vive a costa de los hombres, y yo soy Janine, la que puede hacer que tú y toda tu familia sean expulsados del conglomerado familiar Julian». Se paralizó. Saqué mi muñeca de su agarre y enderecé mi vestido. Oh, por cierto, hace un momento, la empresa de capital de riesgo de mi papá adquirió en secreto el 10% de las acciones en circulación del conglomerado familiar Julian. Sumando los derechos que poseo como tu esposa, Julian, adivina, ¿quién tiene más influencia ahora? El shock y la rabia de Julian fueron como una piedra arrojada al lago muerto de mi corazón, sin causar ni la más mínima ondulación. Me había convertido, a sus ojos, en la mujer vil, una persona despreciable que usa dinero y poder para clavarlo en el pilar de la vergüenza. Está bien. Así quería que me viera. Una semana después, la reunión trimestral del Consejo del Conglomerado Familiar Julian. Era la primera vez que pisaba la sala de conferencias que simbolizaba el poder central de la familia Sigas. Sentados alrededor de la mesa ovalada larga estaban los tíos, ancianos y miembros senior de la familia Sigas, quienes me miraban con una mezcla de escrutinio y hostilidad descarada. El padre de Julian, Silas, se sentaba en la cabecera, con el rostro oscuro y sombrío. Mi suegra, Kim, como representante del fideicomiso familiar, también asistió. Estaba a mi lado, con expresión imperturbable, como una estatua de Buda. El foco de la reunión era un proyecto de desarrollo para una comunidad artística en el sur de la ciudad, que Julian lideraba. Era su idea, su sueño. Quería convertirlo en un nuevo ícono de la escena artística de Hangzhou. Julian se puso frente a la pantalla del proyector, animado y lleno de energía, explicando sus conceptos de diseño y perspectivas de negocio. Era una mirada que conocía bien, la misma chispa que tenía cuando hablaba de arquitectura en Nueva York. Desafortunadamente, ahora solo quería apagar esa chispa con mis propias manos. Cuando terminó, un aplauso disperso se escuchó en la sala. Silas aclaró la garganta. ¿Alguna opinión? Todos permanecieron en silencio, esperando que yo hablara. Pasé las páginas del plan del proyecto lentamente y luego lo cerré suavemente. Me opongo. Las 3 palabras resonaron claramente en la sala silenciosa. El rostro de Julian cambió al instante. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esta propuesta no tiene potencial de ganancia. Es más bien un fueguito caro para satisfacer los caprichos personales del CEO Julian. Levanté la vista y escaneé la sala, encontrando la mirada de todos los presentes. Un presupuesto de 350 millones, con una expectativa de recuperación a 5 años.
Caballeros, ninguno de ustedes hizo su fortuna de la nada. ¿Creen que vale la pena invertir dinero real en el sueño de un arquitecto? Un miembro del consejo, con gafas de montura dorada, intervino. La familia Janine. Oh, no, la señora Julian tiene razón. Este proyecto es demasiado idealista. Julian temblaba de ira. Esto no es un sueño, es una inversión en la cultura de la ciudad. ¿Qué sabe un hombre de negocios como tú sobre eso? No sé de arquitectura. Sonreí. Solo sé de retorno de inversión. En esta propuesta, se reservó un estudio personal de 300 metros cuadrados y una tarifa anual de consultoría de 8 millones para la asesora artística. Señorita Serapina, ¿puedo preguntar, Seo Julian, qué talento extraordinario posee esta Serapina para valer ese precio? Mis palabras fueron como un cuchillo, clavándose en la herida más sensible de Julian y todos los demás. Y saqué otro documento de mi bolso y se lo entregué a todos. Este es el análisis de mercado que hizo un equipo profesional. Se espera que el potencial comercial del Distrito Sur disminuya en los próximos 5 años. El nuevo enfoque del gobierno está en la nueva Ciudad del Este. Invertir ahora es como tirar dinero al agua. Los datos detallados, el análisis profesional, las conclusiones irrebatibles. La propuesta de Julian, llena de pasión e idealismo, parecía frágil como papel frente a mi informe. La expresión de Silas se ensombreció. Finalmente tomó una decisión. Este proyecto queda suspendido por ahora, Julian, me has decepcionado. La reunión terminó y la gente empezó a irse. Julian se apresuró hacia mí, arrebató el documento de mis manos y lo rompió en pedazos. Los fragmentos de papel cayeron como copos de nieve a mis pies. Janine, has arruinado mi trabajo, lo has arruinado todo. ¿Estás satisfecha ahora? Sus ojos estaban rojos, como una bestia desesperada atrapada. Lo miré con calma, extendí mi mano izquierda. El anillo de jade, marcado y desgastado, brillaba extrañamente bajo la luz. Tu trabajo, dije suavemente, el día que lo rompiste con tus propias manos, deberías haber sabido que mi venganza dolería 100 veces más. Era como si lo hubieran quemado. Dio un paso atrás tambaleándose, los ojos fijos en el anillo, su rostro perdiendo color. El correo electrónico de Lucian llegó tarde en la noche a mi buzón privado. El contenido del archivo adjunto era aún más revelador de lo que había imaginado. Serapina no era una chica caída pura de una familia alguna vez rica. Su padre era un jugador, y su madre se había ido con otro hombre cuando ella era joven. Desde los 16 años, había estado manipulando a varios hombres. La escuela de arte en el extranjero que decía haber asistido. Todo financiado por sus benefactores. Su habilidad más talentosa era presentarse como una flor frágil y pura, golpeada por las tormentas pero aún amable e inocente, despertando el instinto protector de los hombres. La enfermedad del corazón, que decía padecer, era una completa mentira, solo un truco para ganar simpatía. Sin embargo, lo más interesante eran las fotos de ella en una sala VIP de casino y una copia del contrato con prestamistas que había firmado. Resultó que su acercamiento a Julian desde el principio había sido una gran estafa cuidadosamente planeada. Para desenmascarar su máscara perfecta, necesitaba un escenario perfecto. Y Serapina construyó rápidamente ese escenario para mí. Para salvar su reputación dañada y calmar a Julian, realizó una pequeña exhibición individual en la galería de la familia Silas y donó las ganancias a una fundación para niños con enfermedades cardíacas. ¡Qué título tan maravilloso! Cuando llegué, Serapina llevaba un vestido blanco fluido, rodeada de un grupo de socialites, su rostro adornado con una sonrisa santurrona mientras hablaba de su intención inicial, de ayudar a los niños enfermos. Julian estaba a su lado, mirándola con la expresión de alguien que acaba de recuperar una posesión preciada. Mi llegada fue como una piedra lanzada a un lago tranquilo. Los ojos de Serapina parpadearon con un atisbo de pánico, pero rápidamente recuperó la compostura y se acercó a mí primero. Hermana, me alegra que hayas venido. Le sonreí, la pasé de largo y me dirigí directamente a un caballero anciano y sencillo entre la multitud, de cabello canoso. Zachary, ¿cuánto tiempo?
Zachary era un titán en el mundo del arte nacional y una de las víctimas cuyo nombre Serapina había usado fraudulentamente en su falso currículum. Le había pedido a Lucian que lo invitara. Zachary quedó atónito al verme, luego rápidamente entendió, su rostro se volvió sombrío. Miró a Serapina y se burló, no me atrevería. He oído hablar del gran nombre de Serapina mucho antes. La expresión de Serapina cambió inmediatamente. Antes de que pudiera reaccionar, una mujer de mediana edad vestida llamativamente irrumpió de repente, agarrando el brazo de Serapina. Serapina, perra, devuélveme mi dinero. Dormiste con mi esposo 3 noches en el Gran Lisboa de Macao y tomaste 5 millones en fichas, todavía tienes el descaro de hacer la santa aquí. La escena estalló en caos. Julian se apresuró a proteger a Serapina, gritando con enojo a la mujer, ¿quién eres tú? Deja de decir tonterías. ¿Tonterías? La mujer rió con sarcasmo. Entonces pregúntale a tu preciada joya si pasó 3 noches con mi esposo en Macao y si los 5 millones en fichas que tomó fueron reales. Me quedé a un lado, perfectamente a tiempo, sacando mi teléfono como para mediar. Todos, cálmense. Hablemos. Oh, lo siento, se me resbaló la mano. Mi teléfono estaba conectado al sistema de proyección de la galería, y la pantalla que debía mostrar detalles de las obras de Serapina se llenó repentinamente con fotos íntimas de ella y el empresario rico, junto con el contrato del prestamista que había firmado. La evidencia era irrefutable, el grito de Serapina y los jadeos de los invitados se combinaron en una sinfonía de puro caos. Su hipócrita máscara fue arrancada frente a toda la élite de Jingzhou. Julian se quedó paralizado, la incredulidad pintada en su rostro mientras miraba a la mujer temblorosa en sus brazos, luego a la evidencia condenatoria en la pantalla. Por primera vez, su rostro hermoso mostró una expresión de devastación completa. Todo su afecto, toda su defensa por ella, todo su orgullo al enfrentarse al mundo por ella, en ese momento se convirtió en la broma más grande. En medio del caos, una voz autoritaria resonó, como un balde de agua fría que empapó a todos en la sala. Era Matilda, había aparecido en la entrada de la galería, apoyada en Qin, su rostro tan frío como el hielo. Alguien, ven aquí. La voz de la anciana era suave pero con un mandato innegable. Echen fuera esta cosa que ha manchado nuestra casa. El drama de Serapina terminó de manera casi aplastante, fue arrastrada fuera de la galería por los guardaespaldas de la familia Silas, como un perro muerto. Desde ese momento, desapareció por completo de la escena social de Jingzhou. Pensé que había ganado, al menos había recuperado un poco de mi propia dignidad. Al día siguiente, fui convocada al salón budista en la antigua finca familiar en West Mountain. El aire estaba impregnado del aroma del incienso de sándalo. La anciana se sentaba con las piernas cruzadas sobre un cojín de meditación, deslizando lentamente un rosario de cuentas verdes oscuras entre sus dedos, sin siquiera mirarme. Siéntate. Obedecí y me senté en el cojín frente a ella. El asunto se manejó bastante limpiamente, dijo la anciana, su voz tan calmada e inmóvil como un estanque en calma. La familia Silas no necesita una esposa con un pasado turbio, y ciertamente no una que pueda traer vergüenza a la familia. Pensé que podría alabarme o al menos mostrar algún signo de cambio, pero me equivoqué. Pero continuó, su tono cambió al abrir los ojos. Su mirada antes turbia ahora brillaba con una luz aguda y calculadora. Nuestra familia Silas tampoco necesita a una mujer que traiga las maquinaciones del mundo de los negocios a nuestro hogar, fomentando la discordia familiar. Mi corazón se hundió, las acciones que posees, el fideicomiso de la familia Silas las recomprará al doble del precio, dijo directamente. De ahora en adelante, mantente tranquilamente en tu papel como esposa de Julian. No te entrometas en los negocios familiares. Tu tarea es tener un heredero para la familia Silas lo antes posible. Me quedé atónita, así que, a sus ojos, toda mi retaliación no era más que otra forma de desobediencia. Eliminar a Serapina fue simplemente despejar el camino para ella. Ahora, quería devolver mi afilada daga a su vaina. Había pasado de ser una esposa despreciada por su marido a no ser más que una herramienta reproductora, para ser usada por la familia y luego encerrada. Era un tipo de humillación más profunda.
La miré y de repente reí. Abuela, debes estar bromeando. Probablemente no sabes, esas acciones no fueron mi dote dada por mi padre, sino algo que compré con mi propio dinero. Ahora son mi propiedad privada. Dije, cada palabra clara y firme. Son de mi Janine, la única ventaja que tengo en esta familia para mantenerme erguida y hablar con libertad. En cuanto a tener hijos, depende de mi ánimo. También depende de si tu nieto tiene la capacidad. Por primera vez, la expresión de la anciana cambió notablemente. Fue una mezcla de shock y enojo, como si su autoridad hubiera sido provocada. El aire en el salón budista se volvió helado. Me levanté y le di una ligera reverencia. Si no hay más nada, me retiro. Al salir de la vieja finca, la luz del sol me golpeó dolorosamente los ojos. ¿Había ganado sobre la anciana? No, simplemente había movido esta guerra de las sombras a la luz. Esa noche, regresé al frío y vacío hogar conyugal. Para mi sorpresa, Julian estaba allí. Sentado en el sofá, con las luces apagadas, completamente sumido en la oscuridad, rodeado de botellas vacías de vino. Había perdido mucho peso, una sombra de barba en la barbilla, luciendo derrotado y descuidado. Cuando me oyó abrir la puerta, levantó la cabeza. Sus ojos, antes brillantes como estrellas, ahora estaban huecos y perdidos. Era como si no me viera, o como si me mirara a través de algo más. Con voz ronca, hizo una pregunta que no esperaba, cuando estábamos en Nueva York. ¿Fingiste todo? ¿Realmente fingiste subir al techo conmigo y beber la cerveza más barata juntos? ¿Fue todo solo un acto, todo parte de tu plan desde el principio, acercarte a mí? Las preguntas de Julian se sentían como un cuchillo oxidado y romo, cortando lentamente la armadura de indiferencia y odio que había construido a mi alrededor. Me quedé en el umbral, incapaz de hablar por un momento. Así que todavía recordaba esos días baratos y despreocupados en Nueva York. No me estaba preguntando, buscaba un último fragmento de consuelo patético para sí mismo. Quería que yo fuera una mentirosa completa, para que la humillación que había sufrido a manos mías pudiera disminuir de alguna manera. ¿Y qué si fue, y qué si no? Finalmente encontré mi voz, fría como siempre. ¿Importa ahora? Él soltó una risa amarga, tomando otro gran trago de su bebida. No importa. Sí, ya nada importa, murmuró. Rechacé a una mujer que realmente me amaba y sostuve a una mentirosa en mis manos como si fuera un tesoro. Soy un completo tonto. Con eso, lanzó la botella al suelo, el vidrio estrellándose ruidosamente. El sonido del vidrio roto fue la metáfora perfecta para nuestro matrimonio. Justo entonces, sonó mi teléfono. Era Lucian. Señorita, parece que Serapina está tramando algo. Está pidiendo dinero por todas partes y contactando a gente dudosa. Parece que está a punto de tocar fondo. Antes de que pudiera responder, Julian se tambaleó hasta ponerse de pie, arrebató el teléfono de mis manos y gritó al otro lado. ¿Qué cree que está haciendo? ¿Acaso no me ha arruinado suficiente? Recuperé el teléfono, hablando con calma con Lucian. Mantén un ojo sobre ella y avísame de inmediato si hay algún movimiento. Después de colgar, miré a los ojos de Julian, llenos de arrepentimiento, dolor y enojo. ¿Ves? Esta es la mujer que una vez amaste. Mi voz goteaba sarcasmo. Se ha derrumbado y aún quiere arrancarte el último pedazo de carne. Nuestra discusión fue la primera sin espectadores. En esta mansión vacía, solo quedaban dos almas marcadas, destrozándose mutuamente. En mi furia, lancé la mano y accidentalmente la golpeé contra la esquina de un gabinete cercano. Un dolor agudo me atravesó. Instintivamente retiré la mano, los nudillos del dedo con el anillo estaban rojos e hinchados. La grieta invisible dentro del anillo pareció ensancharse un poco más bajo la piel. Julian vio mi reacción. Por primera vez, su mirada se centró realmente en el anillo en mi mano. Vio el dolor que no podía ocultar por un breve momento. Parecía que finalmente entendía algo. El anillo no era solo la reliquia familiar rota, también era una cicatriz que nunca sanaría. Lo llevaba no para presumir,
sino como un recordatorio constante del dolor, para recordarme nunca volver a ser ingenua. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero no salió ni una palabra. En ese momento llegó el mensaje de Lucian. Era un vídeo. En el vídeo, Serapina lloraba, con el rostro marcado por lágrimas, sosteniendo un teléfono. En la pantalla había un vídeo de hace unos años, mostrando a Julian borracho en una fiesta privada, despotricando apasionadamente frente a la cámara. Familia Janine, son solo un montón de nuevos ricos que empezaron con la minería de carbón, brutos, bárbaros. Yo, Julian, nunca me casaré con una hija de su familia, aunque me muera. Serapina me envió un mensaje: Janine, dame 50 millones y prepárate un boleto a Suiza. Si no, este vídeo llegará al escritorio de tu padre mañana y será el titular de todos los medios en Hangzhou. Ella estaba intentando iniciar una guerra entre las familias. Quería arrastrar a todos al barro y destruirlo todo. Miré la pantalla, inesperadamente tranquila. Julian también vio el vídeo, su rostro se puso tan pálido como una sábana. Yo, estaba borracho, no lo hice a propósito, tropezaba con las palabras, intentando explicarse. No te vayas, agarró mi muñeca, su voz llena de desesperación. Janine, no vayas a verla. Este es mi error. Déjame manejarlo. Lo miré. Por primera vez, vi pánico y miedo en sus ojos. No tenía miedo de Serapina, tenía miedo a la ira de mi padre Horace, a la completa ruina de la familia Silas. Suavemente me liberé de su agarre. Ahora solo piensas en protegerme. Es demasiado tarde. Esto no es tu culpa, lo miré, cada palabra deliberada, esta es mi guerra. Desde el día que rompiste ese anillo, solo ha sido mi guerra. No llevé guardaespaldas. Sola, conduje al lugar que Serapina había arreglado. En las afueras de la ciudad, un motel abandonado. Serapina parecía una loca, su cabello estaba desordenado, sus ojos enrojecidos. Cuando me vio, fue como si viera tanto un salvavidas como un enemigo amargo. ¿Tienes el dinero? ¿Lo trajiste?, gritó. La ignoré y en su lugar inspeccioné la habitación sucia y deteriorada. Julian te ama tanto. Después de todo, ¿no lo odias? Hice una pregunta sin relación. Ella se congeló por un momento, luego estalló en una risa maníaca. Odiar, por supuesto que lo odio, odio lo inútil que es, que ni siquiera pudo proteger a su mujer, te odio más a ti, Janine, tú arruinaste todo. Así que quieres arrastrar a todos contigo. Exactamente. Alzó el teléfono en su mano y gritó histéricamente, o me das el dinero, o todos terminamos. ¿Crees que tu padre dejará pasar esto después de verlo? Los aplastará como hormigas. La observé enloquecer, luego saqué mi teléfono del bolsillo. No le mostré mi saldo bancario. En cambio, abrí un vídeo. Fue uno que Lucian me había preparado antes. En el vídeo, Serapina se reunía con un hombre amenazante en una esquina oscura, intercambiando algo. Luego la escena cambió. Mostraba al hombre conduciendo un camión viejo por un camino que yo frecuentaba, con mi foto claramente visible en su teléfono. La risa de Serapina se cortó abruptamente. La locura en su rostro fue reemplazada por un terror abrumador. ¿Qué es esto? No sé. Contratando a alguien para matar, dije con calma, terminando su frase. Serapina, ¿crees que solo quiero tus secretos sucios? Lo que he estado investigando son las cosas ilegales que has hecho desde la infancia hasta ahora. Esos 50 millones fueron tu extorsión. Y esto, señalé la pantalla del teléfono, es suficiente para que pases el resto de tu vida en prisión. Sus defensas psicológicas se derrumbaron. Se desplomó el suelo, el teléfono resbaló de su mano. Me acerqué, me agaché y recogí el teléfono. Frente a ella, borré el vídeo y luego le lancé el teléfono de vuelta. Saqué de mi bolso un pequeño fajo de billetes y lo tiré a sus pies. 2 opciones. Mi voz fue como una sentencia del infierno. Toma este dinero, compra un boleto a Sudeste Asiático y no vuelva jamás. O llamo a la policía ahora mismo.
Serapina se retorció como pez fuera del agua. Luchó por mucho tiempo antes de finalmente agarrar el fajo de dinero y arrastrarse apresuradamente, huyendo del motel. La vi desaparecer en la noche, luego me di la vuelta y me fui. Lucian, no noté cuándo, ya estaba parado detrás de mí, como una sombra silenciosa. Está hecho, dijo. Salí del motel, el viento nocturno mordiendo mi cara, frío. Finalmente, con mis propias manos, enterré la pesadilla que había destruido mi primer amor. Cuando amaneció, regresé a la mansión de la familia Silas. No había dormido ni un minuto, pero no había rastro de cansancio. Julian estaba sentado en el sofá de la sala, tal como había estado cuando me fui, excepto que el cenicero frente a él estaba lleno de colillas de cigarrillo. Al verme entrar, se levantó de repente, con los ojos enrojecidos. Ella se fue. Respondí brevemente. Parecía como si se le hubiera quitado un peso de encima. Se dejó caer de nuevo, agotado. Tras un largo silencio, me miró, sus ojos destrozados como nunca antes los había visto. Lo siento. Esas palabras salieron con dificultad, pero con sinceridad. Janine, lo siento, arruiné todo. Mi orgullo necio destruyó lo mejor del mundo. Su voz se quebró por la emoción. Este hombre, que siempre había sido tan orgulloso, finalmente bajó la cabeza con humildad. Se acercó a mí cuidadosamente, como temiendo tocar algo frágil, y tomó suavemente mi mano. Quería ver el anillo. La punta de su dedo rozó ligeramente la superficie del anillo, como buscando la grieta invisible. No puede ser reparado, ¿verdad? No solo preguntaba por el anillo, preguntaba por nosotros. Lo miré y, con la otra mano, lenta pero con absoluta determinación, me quité el anillo del dedo. No lo tiré ni se lo devolví. Simplemente lo coloqué suavemente sobre la fría mesa de café entre nosotros. No puede ser reparado. Lo miré, el rostro que alguna vez me atormentó en sueños, ahora pálido ante mis ojos. No había amor, ni odio. Julian, dejemos de engañarnos. La boda fue una transacción, y mi venganza terminó. Desde ahora, las acciones que poseo son la base de mi posición. En cuanto a ti, hice una pausa, cada palabra como un picayelo, eres solo un gerente senior en una de mis empresas invertidas. Tu trabajo es generar ganancias para mí y para todos los accionistas. Por favor, de ahora en adelante, haz bien tu trabajo.